La guerra comercial entre Estados Unidos, China, Canadá, México, Europa se agrava cada día. Ahora el presidente Trump amenazó con imponer, escuche bien, aranceles de 200% a las bebidas alcohólicas procedentes del viejo continente en respuesta a las represalias de la Unión Europea por los gravámenes norteamericanos al acero y al aluminio, también a otros productos. La política arancelaria que los expertos estiman que podría salir de control fácilmente. Para profundizar en el tema estamos con Osvaldo Rosales, economista, experto en comercio internacional, exdirector general de Relaciones Económicas de la Cancillería, también de la CEPAL. Osvaldo, un gusto tenerte aquí en Canal 24 Horas en el estudio. ¿Cómo te va? Un placer, muy bien, gracias. ¿Cómo has visto? Yo le he preguntado a varios expertos los últimos días desde que asume Donald Trump. ¿Se logra entender, se logra enhebrar una lógica? Esto de, claro, todos pensábamos que iba a presentar aranceles y esta política, pero lo que hemos visto en la práctica, este tira y afloja, ¿cómo lo has visto? A ver, te respondo primero con un ejemplo personal y después respondo lo de la lógica. Trump me tiene trabajando como loco. ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo las medidas en una suerte de Excel, ¿Ya? Pero ya tuve que diferenciar entre, suponte tú, 13 de marzo AM y 13 de marzo PM, porque en la tarde, a las 3 de la tarde, cambia lo que decidió a las 9 de la mañana. Depende de lo que almuerce, casi. ¿Ah? Depende de lo que almuerce, digo yo. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la lógica? Si es que la tiene. Obviamente no tiene una lógica comercial ni macroeconómica. Podríamos entrar a esos puntos. Pero yo creo que sí tiene más que una lógica, un objetivo. Va a fracasar. El objetivo de Trump es hacer retroceder el reloj de la historia. Que en el fondo Estados Unidos vuelva a ser lo que era en la década del 60. Cuando el eje articulador de la economía global era el sector automotriz. Claro. Y donde el templo de la industria automotriz estaba en Estados Unidos, particularmente en Detroit y en otras ciudades. Ese cinturón de acero que siempre se ha mencionado. Sí. Ahora, eso ya no es posible, porque los automóviles hoy día ya no son lo que eran como eje articulador. Hoy día tenemos inteligencia artificial, tenemos internet, tenemos inteligencia, etc. Y además hay un competidor al otro lado, que es China, que en muchos de estos rubros compite de igual a igual o incluso supera a Estados Unidos. La pregunta es, estas medidas arancelarias, de restricciones al comercio, de proteccionismo, ¿tendrán éxito? Sin duda no, van a estar destinadas al fracaso, no tengo ninguna duda. Y lo más probable es que el efecto en Estados Unidos sea mayor inflación, por de pronto, menor producto, menor empleo y pérdida de competitividad. ¿Por qué? Porque en el mundo global que se fue articulando en torno a cadenas de valor, hay cadenas de suministro. Entonces, por ejemplo, en un auto que se vende en Estados Unidos, que termina siendo de una empresa norteamericana, por ejemplo, General Motors, resulta que recibe piezas de Canadá, de México, además de Japón, de Corea, de Singapur, servicios. Y resulta que los estudios muestran que las partes y piezas que forman ese auto pasaron y cruzaron la frontera, o sea, no sabes, 7 veces. No tienes, y también no tienes cómo proyectar negocios en el fondo. ¿Cuánto puede comprar? Incluso hoy día leía en The Economist, Osvaldo, que la Coca-Cola en Estados Unidos va a bajar la producción de bebidas en lata. Porque obviamente... Acero de aluminio. Por lo del aluminio. Y dicen, vamos a producir más en botellas de plástico. O sea, cosas tan nimias como esa, en el fondo, que la economía y las empresas ya están tomando medidas, pero no es algo que lo tomen con mucha felicidad. No, sin duda. Por eso que al final yo creo que el tema, esto hace muy difícil proyectar qué pueda pasar. Porque esto va a depender, primero, de la cobertura de las medidas de Trump, de la intensidad de estas medidas y de la permanencia. Porque si tenemos medidas que duran 15 días, que duran 2 días, que claro, y después se elevan o se reducen o se eliminan, bueno, es muy difícil proyectar. Y también va a depender de la reacción de los afectados. Le hace China, Canadá, México, la Unión Europea. ¿Cómo estás viendo esto, por ejemplo, la Unión Europea? Porque, claro, reaccionan, primero viene lo del aluminio, lo del acero, la Unión Europea dice, ya, yo te voy a subir, pero al Bourbon, te voy a subir a los Levi's, a los jeans, cosas que son bien norteamericanas. Y viene esta respuesta de 200% a las bebidas alcohólicas, sobre todo un país, no sé, como Francia, España. No es poco, España que Italia. No es poco, es su principal cliente, es Estados Unidos. Sí. Y el principal mercado del mundo en materia de vinos y licores es Estados Unidos, justamente. Y obviamente esto afectaría a España, a Italia y a Francia en vinos y a Francia en champán, etc., ¿no? Ahora, yo creo que eso de los 200 aranceles, te lo he firmado, eso no se va a concretar. Pero Osvaldo, uno ve a Trump más decidido, más desinhibido. Sí. Distinto al del primer gobierno. Sí. Porque uno dice, el primer gobierno, claro, el tipo disruptivo a todos nos sorprendió, pero ahora uno ve que tiene el respaldo de los votos, él siente que tiene a gente a su alrededor mucho más leal,
que le sigue la MEN. Eso sí, tenía el respaldo de los votos. ¿Ah? Tuvo el respaldo de los votos. Las Claro. encuestas muestran que No, sí, pero en el fondo está cayendo la actitud mucho. es distinta, a eso voy, Sí, con el aval de votos, caudal de votos que llega, Sí. porque llegó hace poquito, hace 2 meses. Sí, así es. No, ciertamente. Y además llega con un poder judicial donde la mayoría está a favor de él. Y eso es un tema muy delicado y tiene mayoría en ambas ramas del Congreso. Ahora, ¿significa eso que él puede hacer lo que quiera en materia económica? No. No. Y yo diría, me atrevo a apostar que a fin de año la situación va a ser distinta, porque la economía norteamericana, las grandes empresas norteamericanas no están en condiciones de aceptar esa montaña rusa de aranceles. O sea, lo van a resentir de todas maneras. Lo están resintiendo, lo están resintiendo. De hecho, la Reserva Federal de Atlanta, que tiene un modelo de proyección, ya señaló que para el primer trimestre de este año, o sea, de enero a marzo, que tenía una proyección inicial de un crecimiento de 2,6%, hoy día está proyectando un menos 1,3%. O sea, JP Morgan y otros bancos de inversión, el porcentaje o la probabilidad de recesión... 40%. 20 a 40%. Lo subió de 20 a 40%. Sí, y en otros sube, no sé, el que Así tenía es. 15 sube a 30. En el Así fondo, es, así es. Se va generando un escenario que quizás a Trump lo va a hacer... le va a hacer decidir echar para atrás muchas de las decisiones que... Yo creo que sí, porque si hay un indicador que a Trump le duele, es el de Wall Street. Ya. Y si eso empieza a repercutir en la bolsa, como ya pasó, ¿no es cierto?, el lunes pasado, bueno, él tendrá que repensar. Osvaldo, el efecto en Chile, porque Ya. ese es el tema que nos interesa. Hoy día la portada de la Economía y Negocios hablaba, por ejemplo, de los productores de fruta que están preocupados, productores de uva, productores de vino también que están preocupados por el tema, justamente lo que estábamos conversando en la Unión Europea. Ni hablar esta investigación en torno al cobre, que debe tener sus resultados a fines de año. El 11% del cobre nuestro va hacia Estados Unidos. Uno le pregunta a diferentes economistas y dicen, no, si nosotros somos, en buen chileno, el pelo de la cola para Estados Unidos. No se va a meter con nosotros porque no le importamos. ¿Es para estar tan seguro? O sea, con Trump nada debiera inducirte a la seguridad. Eso es por de pronto. Eso es lo primero. Lo primero, y por eso hay que estar atento. Ahora, partamos por ir señalando algunas barreras de contención, solo barreras de contención. Claro. Primero tenemos un TLC, que a él le parece importar poco, hay que preguntarle a México y Canadá. Pero más allá de eso, Estados Unidos tiene un superávit comercial con Chile. Y en la mentalidad mercantilista de Trump, los países que tienen un superávit con Estados Unidos los están estafando, le están robando, los están defraudando, como dijo de la Unión Europea. Eso es absurdo, eso es no entender nada de política macroeconómica, porque cuando un país tiene un déficit comercial, o más bien un déficit en cuenta corriente, significa que hay escasez de ahorro, porque la inversión en cada país se financia con ahorro interno y ahorro externo. Y el ahorro externo es el déficit en cuenta corriente. Cuando Trump asume el 2016, Estados Unidos tenía déficit comercial con 101 países del mundo. Cuando terminó, tenía déficit comercial con 106 países del mundo. Claro, lo redujo con China, y bastante, pero aumentó con México, con Canadá, con Corea del Sur, con Alemania, con India. Cuando tú tienes un déficit comercial con más de 100 países, obviamente el tema es multilateral y tú no lo vas a resolver con aranceles. Es imposible. Es un tema de política macro y no de política comercial. Ahora, dicho eso, uno diría, en el caso en particular del cobre, yo ahí tengo menor inquietud porque el cobre, Chile es el principal proveedor de cobre para Estados Unidos. El 70% del cobre Así es. que importa es chileno. Es chileno. El cobre es un metal crítico para las nuevas tecnologías, no solo para los automóviles eléctricos, también para todas las nuevas tecnologías. Y Trump dice, yo voy a subir aranceles y por esa vía voy a promover la industria nacional. Pregunta, ¿cuánto se demora en detectar un yacimiento, en trabajar un yacimiento de cobre y hacerlo competitivo? 10, 15 años. En descubrir, 10, en 15 investigar, años. en perforar y que se empiece a sacar y vender. Entonces, en el mismo momento en que él suba los aranceles al cobre, los van a hacer los productores norteamericanos los que van a decir. O sea, el otro día veía la cifra que incluso que Estados Unidos consume 1.8 millones de toneladas, pero produce 1,1. Claro. Es decir, necesita comprar. ¿Cómo cubrir la brecha? No hay Como cómo. un 40%, que necesita Sí. proveerse. Pero ¿cómo se entiende una lógica ahí? Cuando tú sabes que tienes un producto que tú necesitas al mundo, Osvaldo, pero tú igual haces esto, o investigas, o pones amenazas. ¿Cómo se entiende la lógica de Trump
Cuando yo digo, yo necesito al vecino, necesito comprarle tal producto a mi vecino, pero le pongo esto. ¿Cómo se entiende? Es difícil entenderlo. O sea, explicación racional no tiene. Que tu silencio como que suspira y como... Es que no tiene explicación racional. O sea, es una obsesión mercantilista que ya fue desmontada y criticada por Adam Smith. Adam Smith partió criticando el mercantilismo. Esos que creían que había que siempre que tener más superávit respecto al resto y acumular oro. Lecera, estupidez. Ahora, insisto, él cree que con esas medidas de presión, porque supongo que no querrá mantenerlas permanentemente, él podría hacer que la industria norteamericana reflote. Pero obviamente cada sector tiene sus especificidades, tiene sus dinámicas tecnológicas, etcétera, que no lo hacen tan fácil. Y esta obsesión de volver a colocar a Estados Unidos number one en todos los rubros de la economía global no tiene pies ni cabeza. ¿Cuánto nos puede golpear, Osvaldo, el crecimiento este año? Porque ayer me tocaba conversar, por ejemplo, con Roberto Sales, decía, nos puede pegar. Sí. Nos puede pegar. Algunos dicen incluso medio punto de crecimiento. Ya un crecimiento que es bajito, un crecimiento que muchos quisieron que fuera más. Chile no está en recesión, ni mucho menos. Hay una discusión económica que es distinta, incluso con un año electoral. Pero un crecimiento que no es excelente. ¿Cuánto nos puede golpear? A ver, lo primero que yo diría es que si Trump continúa con estas medidas el resto del año, le va a pegar a todo el mundo. Sí. El comercio mundial va a crecer menos, el PIB mundial va a crecer menos, Estados Unidos va a crecer menos. No es solamente que nos pegue aranceles a nosotros, sino que va a pegar a todo el mundo. Y nosotros Entonces, nos afecta todo eso. Exactamente, a nosotros nos podría golpear indirectamente, en la medida en que China crezca menos, que Estados Unidos crezca menos, que la Unión Europea crezca menos, y por lo tanto los tres principales socios de Chile van a demandar menos de nuestros productos, y eso va a repercutir obviamente en las exportaciones, probablemente en el precio del cobre, y a partir de ahí en el sector público, etcétera, etcétera. O sea, por esa vía nos puede pegar. Ahora, hacer apuestas sobre qué porcentaje, yo creo que siendo así como es Trump, imposible. ¿Esto dura lo que dure Trump? Lo que estamos viendo en el mundo, porque está cambiando un poco no sé, uno siente que el ánimo cambia a nivel planetario. Trump, a diferencia del primer gobierno, no puede reelegirse. No es un tema de edad, no puede. El presidente no puede estar más de un mandato en Estados Unidos, sea consecutivo o no. ¿Esto dura lo que dure Trump o puede quedar esto en el mundo, crees tú? Gran pregunta. De premio Nobel, diría yo. ¿Por qué? Porque lo que está cambiando drásticamente es un ciclo, más que de la economía mundial, de la economía y la política mundial. Claro. La globalización como la conocemos parte con Thatcher y Reagan. 80. 79-80. Sí. El primer golpe severo lo recibe el 2008 con la gran crisis, subprime. Sí. Y el segundo importante, 2016, cuando Trump llega, para muchos, llega a la Casa Blanca. Una parte del descontento mundial contra el sistema viene de la subprime. Así es. Ahí parte. Y en particular en Europa, con una política de ajuste que fue perversa, brutal y muy incorrecta, en mi opinión. Yo amo a Angela Merkel, pero ella fue la protagónica en esto, en materia económica. Hay que pasarle la cuenta. Un apriete cinturón. Así es. Y ahora Trump le está dando un golpe, no sé si de muerte, pero muy severo al orden mundial construido a partir de la posguerra. Te baja a lo geopolítico. Así es. Más que lo económico, que también va un poco de la mano. Y eso te quería decir que hoy día, siendo yo economista y siguiendo esto día a día, casi minuto a minuto, a mí lo que más me preocupa no es la economía, sino la política. Porque en el fondo, Estados Unidos ya rompió vínculos con la Unión Europea. Se acabó la Alianza Atlántica. Ya lo dice Alemania, lo dice el Reino Unido. Y por lo tanto está por verse cuál es la constelación que va a darse. No es para nada evidente. ¿Es un momento de transición? Es un momento de transición muy, muy delicado, donde es muy difícil proyectar lo que pueda venir, y por ende yo tengo la esperanza, tengo la secreta esperanza, que ahora la publicito, de que esto dure lo que dure Trump. Y no más. Porque si no, entramos en un sendero marcado por un tremendo signo de interrogación respecto a la vigencia de las libertades democráticas. A mí lo que más me preocupa en Estados Unidos no es que vaya a haber recesión, porque creo que la puede haber, sino los actos de censura, de hostigamiento que se está dando a los funcionarios públicos, a quien piensa distinto. No sé si leíste o viste algo en el New York Times, un listado de alrededor de 300 palabras que se prohíben ahora en la actividad pública. O sea, ya hay medios que se le ha vetado por no decir, por ejemplo, Golfo de América en vez de Golfo de México. Claro. Y el embate que se está dando contra las universidades. O sea, es una semidictadura o algo parecido. Por último, ¿tú ves, Osvaldo,
un líder mundial que le pueda servir de contraparte hoy día, más allá de China? Porque ahí hay una guerra comercial y un tema Sí, que es lógico. sí, sí. Porque tú ves un líder mundial, una Merkel, que, como tú ponías el ejemplo de Merkel, Sí. que estaba Angela Sí. Merkel el 2016 Sí. al 20. ¿Tú ves un líder mundial que le puede hacer de contraparte a un tipo como Trump? Lamentablemente por ahora no veo a quien pueda cumplir el rol que cumplió Angela Merkel en ese momento. Y esa es otra de las dificultades que estamos enfrentando. Ni Macron, Lamentablemente británico, Macron está de salida, tiene una recepción interna muy desmedrada, y por ende no veo. Y en el Reino Unido, bueno, no está en condiciones de ejercer ese liderazgo. Habrá que ver qué pasa con el canciller alemán. Tiene que iniciar su gestión. En una de esas, la historia lo puso en un momento especial y tiene dotes que no le conocíamos y a lo mejor él puede reinventar a la Unión Europea, porque, ojo, y con esto concluyo esta parte, es que la Unión Europea está obligada a reinventar el vínculo con Estados Unidos y al mismo tiempo reinventarse ella misma. Probablemente volviendo a sus viejas prácticas de un consenso social más importante, un estado de bienestar acrecentado, de manera de tener ahí el espacio y el liderazgo para generar esos consensos que le permitan tener lo que necesita ahora, políticas de defensa y de seguridad mucho más relevantes de las que ha tenido hasta ahora, de manera de independizarse de Estados Unidos. Osvaldo Rosales, como siempre, un placer conversar contigo. Pasamos de economía, geopolítica. Bueno, en esto va todo relacionado. Muchas gracias.